Muy bien, nuevamente estamos en esta sección estudiando el libro La Pasión de Jesucristo. Hoy en el capítulo me parece bastante importante y quiero que lo estudiemos con gran atención. Los textos básicos que estaremos estudiando es Romanos en el capítulo 5, versículos 7 y 8. Y también tenemos allí el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, verso 16 y Efesios en el capítulo 1, verso 7. Esta razón el pastor John Piper la ha titulado Cristo sufrió y murió para mostrar la riqueza del amor y la gracia de Dios por los pecadores. Antes de comenzar con la lectura del libro y leyendo allí los textos bíblicos que acabo de citar, quiero manifestarles que realmente queda uno muy desconcertado en el aspecto del evangelio moderno, cómo ha venido descontextualizando lo que es verdaderamente el evangelio. Observa uno una mezcla, personas manifestando de que fueron salvados por gracia, pero volviendo nuevamente a las obras, o vemos confundiendo el aspecto de lo que es la santificación con la justificación. Todo esto básicamente enfocando que Dios hace una parte y el hombre hace otra. Vamos a leer en este día o en esta hora básicamente en dónde es que se concentra el Evangelio y cuál es la virtud realmente de la gracia. Entonces este título dice Cristo sufrió y murió para mostrar la riqueza del amor y la gracia de Dios por los pecadores. Romanos en el capítulo 5, versos 7 y 8 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Voy a repetir nuevamente este texto, Romanos 5, versículo 7 y 8. Dice, ciertamente, apenas alguno morirá por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16 es un texto muy conocido para la mayoría de nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Efesios en el capítulo 1, verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Vayamos entonces allí a lo que nos enseña esta razón. Cristo sufrió y murió para mostrar la riqueza del amor y la gracia de Dios por los pecadores. La medida del amor de Dios por nosotros se muestra en dos cosas. Una es el grado de su sacrificio en salvarnos de la penalidad de nuestro pecado. La otra es el grado de falta de mérito que teníamos cuando Él nos salvó. Miremos dos cosas fundamentales allí. Una es el grado del sacrificio. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo. Y el otro es que en nosotros no se encontró ningún mérito. Entonces, de ahí donde podemos entender que él dice, la otra es el grado de falta de mérito que teníamos en cuanto a que Él nos salvó. Nosotros no teníamos ningún mérito y sin embargo Dios el Padre nos dio a su Hijo para morir en la cruz del Calvario y a través de Él recibir la salvación y la vida eterna. Podemos oír la medida de su sacrificio en las palabras, dio a su Hijo único, Juan 3:16. También oímos esto en la palabra Cristo. Esto es un nombre basado en el título griego, Christos, o el ungido o Mesías. Es un término de gran dignidad. El Mesías iba a ser el rey de Israel. Él conquistaría a los romanos y traería paz y seguridad a Israel. Así que la persona a quien Dios envió para salvar a los pecadores fue su propio divino Hijo, su Hijo único, el ungido rey de Israel y en efecto el rey del mundo, como dice Isaías en el capítulo 9, versos 6 y 7. Cuando agregamos a estas consideraciones la horrible muerte por crucifixión que Cristo soportó, se hace claro que el sacrificio del Padre y del Hijo fue indescriptiblemente grande, aún infinito, cuando se considera la distancia entre lo divino y lo humano. Pero Dios escogió hacer este sacrificio para salvarnos. La medida de su amor por nosotros aumenta aún más cuando consideramos nuestra falta de méritos. Tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5, 7 y 8.
Merecemos el castigo divino, no el sacrificio divino. He oído decir, dice allí Piper, Dios no murió por las ranas, así que estaba respondiendo a nuestro valor como humanos. Esto altera el significado de la gracia, dice allí Piper. Nosotros somos peores que las ranas. Las ranas no han pecado, no se han rebelado ni han tratado a Dios con desprecio, ni han sido inconsecuentes en sus vidas. Dios no tuvo que morir por las ranas, no son lo suficientemente malas. Nosotros sí lo somos. Nuestra deuda es tan grande que solo un sacrificio divino podría pagarla. Hay solo una explicación para el sacrificio de Dios por nosotros. No somos nosotros, son las riquezas de su gracia, Efesios 1:7. Es todo gratis. No responde a nuestro mérito, es el desborde de su infinito mérito. De hecho, es lo que el divino amor es al fin y al cabo, una pasión por cautivar a pecadores que no lo merecían, a gran costo, con algo que los hará supremamente felices para siempre, su infinita belleza. Entonces recordemos esta razón, la número 5, es Cristo sufrió y murió para mostrar la riqueza del amor y la gracia de Dios por los pecadores. ¿Por qué decía yo al comienzo que me parece muy importante esta razón? Por lo de la mezcla que encontramos en los evangelios modernos, que realmente no deberíamos llamarlos evangelios, sino enemigos contra el evangelio de Dios. Y es que vemos una mezcla, viendo al hombre aportar una parte y Dios aportando la otra. Cuando estudiamos realmente el evangelio a través de la palabra de Dios, observamos que realmente el mérito solamente se otorga para Dios y nosotros realmente somos totalmente incapaces de salvarnos. Cristo sufrió y murió entonces para mostrar la riqueza del amor y la gracia de Dios por los pecadores. Los espero entonces en la próxima sección para que estudiemos el capítulo número 6.